El Señor les bendiga. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios que hoy podemos reunirnos junto a todos ustedes a través de esta señal para celebrar junto a todos los creyentes a lo largo y ancho del mundo el evento más importante en la historia de la redención, la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios porque un día como hoy, nuestro Señor se levantó de los muertos y ese es sin duda el evento más significativo en la historia de la redención. Cada domingo que nos reunimos a adorar, lo hacemos recordando el hecho de que Cristo se levantó de los muertos y que Él vive, que Él reina, que Él está en control de todo lo que sucede. Amados, antes de comenzar el mensaje de esta mañana, me gustaría compartir algunos anuncios de lo que estará ocurriendo esta semana en nuestra congregación. Les recuerdo que la reunión de oración será por videoconferencia a través de Zoom el miércoles a las 7:30. Miércoles 7:30, todos los que puedan unírsenos están invitados. Tendremos el tiempo de oración 7:30 por videoconferencia. Las células también tendrán su reunión el viernes a las 7 de la noche. Así que si usted todavía no está participando, le invitamos a que participe en una de las células, ¿verdad? Y también le anuncio que este próximo sábado, este sábado que es 18 de abril, a las 6 de la tarde tendremos nuestra reunión de hombres por videoconferencia. Y esperamos que muchos hombres se nos unan y participen del estudio de la palabra de Dios. Así que esta próxima semana tendremos la oración el miércoles, las células el viernes y el sábado tendremos nuestra reunión de hombres. Yo les invito a abrir sus Biblias para leer la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versos 1 al 9. Juan 20, 1 al 9. Este año decidí que los dos mensajes, el mensaje de entrada triunfal y el mensaje de resurrección, vendrían del Evangelio de Juan. Juan 20, 1 al 9. Y quiero, al leer este pasaje, que usted note algo que es muy importante. Y es que hay una palabra que sobresale en la Escritura. En 7 ocasiones, el apóstol Juan menciona la palabra sepulcro. ¿Ok? En 7 ocasiones en Juan 20, del 1 al 9, se menciona la palabra sepulcro. Y el propósito del apóstol es que entendamos que el sepulcro que estuvo ocupado por Jesús el viernes, el domingo en la mañana estaba vacío. Y ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana, el sepulcro vacío. ¿Ok? Porque un sepulcro vacío evidencia que nuestro Señor resucitó de los muertos. Te invito a leer la Escritura en Juan 20, 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, el otro discípulo, aquel a que le amaba Jesús, y les dijo: se han robado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario de que resucitase de los muertos. El sepulcro vacío. Te invito a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias porque hoy celebramos la victoria de nuestro Señor sobre el pecado y sobre la muerte. Celebramos su resurrección, celebramos no solamente que Él se humilló al venir a esta tierra a morir por nuestros pecados, sino que
Él venció con poder la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, sus huestes. Señor, y a través de su resurrección sabemos que el Padre, la justicia divina estuvo satisfecha y que en Cristo hay salvación y vida eterna y que Él ha prometido que todos aquellos que creen en Él algún día resucitaremos con Él y estaremos con Él eternamente, Señor. Te damos gracias por esa victoria que tú lograste a nuestro favor. Gracias por tu amor, por tu compasión. Gracias por lo que tú has hecho a favor nuestro, a favor de tu pueblo, Señor. Pedimos perdones todos nuestros pecados, pedimos que nos laves, nos limpies, nos santifiques y que en esta hora, Señor, nos permitas estar en comunión contigo y que a través de tu palabra, Señor, tu bendita palabra, Señor, tú nos hables en esta mañana y tú nos transformes a la imagen tuya, Señor, y que salgamos de aquí renovados y en medio de esta situación que estamos viviendo, salgamos, Señor, llenos de gozo y de esperanza, sabiendo de que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y en quien está la victoria y el poder. Damos gloria y honra y oramos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Como dice Juan Whips, si el Evangelio de Juan fuera una biografía ordinaria, no habría un capítulo 20. Lo voy a repetir, si el Evangelio de Juan fuera una biografía ordinaria, no habría un capítulo 20. Ahora, si usted lee la biografía del fundador de todas las demás religiones existentes, todas, sin excepción, cada una de ellas concluye con la muerte y la sepultura de esa persona. No existe ningún otro líder religioso cuya biografía describa su resurrección de entre los muertos. El hecho de que el apóstol Juan continuó con su relato y nos compartió el milagro de la resurrección es una prueba indubitable de que Jesús no es como ningún otro hombre. Él es el Hijo de Dios. Y una de las grandes evidencias históricas de su resurrección es el sepulcro vacío. El sepulcro vacío. Y en Juan capítulo 20, versos 1 al 9, tenemos 3 testimonios que evidencian que el primer día de la semana, el sepulcro donde estuvo Jesús estaba vacío. 3 testimonios de que el sepulcro estaba vacío. Ahora, ¿cuáles son esos testimonios? En estos versos tenemos en primer lugar el testimonio de María Magdalena y en segundo lugar los testimonios de Pedro y Juan. Y vamos a comenzar viendo el testimonio de María Magdalena en los versos 1 y 2 y analizaremos primero lo que ella vio en el verso 1 y luego lo que ella dijo en el verso 2. La Escritura dice el primer día de la semana. Ahora, recordemos que los judíos no tenían nombre para los días de la semana. Ellos simplemente los numeraban después del sábado. Así que el primer día de la semana era lo que nosotros llamamos hoy el domingo. Después llegó a ser conocido como el día del Señor. Recuerden, la iglesia se reúne el domingo, porque el domingo recordamos, rememoramos, cada domingo estamos recordando el hecho de que Cristo vive, de que Él resucitó de los muertos, de que el sepulcro de Jerusalén estaba vacío. Ahora Juan dice que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, ¿a dónde? Al sepulcro, al sepulcro. Quiero hacer algunas aclaraciones aquí antes de continuar. Los otros evangelios evidencian que María Magdalena no fue sola. Si leemos a Juan solamente, parece que ella iba sola, pero en realidad recordemos que hay 4 evangelios y que ellos se complementan y que los evangelios sinópticos nos narran, nos dicen que ella iba acompañada de varias otras mujeres. Por ejemplo, Mateo menciona a la otra María, la madre de Santiago, está en Mateo 28:1. Marcos afirma que Salomé también iba con ellas. Está en Marcos capítulo 16,
verso 1. Y Lucas nos dice además que iba Juana y las demás mujeres. ¿Ok? No sabemos a qué otras demás se refiere en Lucas 24:10. El punto, amado hermano, es que todas estas mujeres que amaban profundamente al Señor se estaban dirigiendo al sepulcro con un solo propósito. Su propósito era ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas, como era costumbre entre los judíos. Usted puede ver eso en Marcos capítulo 16, verso 1. Ahora les recuerdo que los judíos contaban los días de la puesta del sol a la puesta del sol. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Bueno, para entender el pasaje es importante, ¿ok? Recuerden que Jesús fue crucificado el viernes alrededor de las 9 de la mañana y estuvo en la cruz aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Así que Jesús tuvo que ser sepultado apresuradamente el viernes por la tarde, porque a la puesta del sol de ese día comenzaba la observancia del sábado, del día de reposo judío. Así que después de que Jesús falleció en la cruz, y recuerden que su fallecimiento ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, según Mateo 27:46, se nos dice que entonces José de Arimatea fue hasta Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Ok? No se nos dice qué tiempo ocurrió entre una cosa y otra. Ahora, las prácticas funerarias de los judíos eran distintivas. Recuerden que los egipcios embalsamaban los muertos, ellos momificaban los muertos, pero en las culturas romana y la griega se acostumbraba a incinerar a los cadáveres, a cremarlos. Pero los judíos lo que hacían era que envolvían los cadáveres en lienzos de lino y lo recubrían con especies aromáticas alrededor para evitar que se sintiera el olor de la corrupción, y los cuerpos eran colocados boca arriba en las tumbas, sin ataúdes, simplemente con aquellos lienzos. Ahora, eso fue precisamente lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo. El viernes, después de que Pilato les entregara el cuerpo, ellos tomaron el cadáver de Jesús y prepararon su cuerpo para la sepultura, pero lo tuvieron que hacer de una manera precipitada, de una manera rápida. Si usted lee en Juan 19:39 al 41, se nos dice que ellos utilizaron un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, y que lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, ¿ok? Siguiendo la tradición, la costumbre judía. Y a continuación ellos lo llevaron al sepulcro antes de que se pusiera el sol, porque entonces comenzaba el sábado, el día de reposo. Y ahora Lucas, sabemos que también nos dice que las mujeres habían venido con Jesús desde Galilea. O sea, estas mujeres venían siguiendo a Jesús hacía mucho tiempo, y que ellas también le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Eso está en Lucas 23, 55 al 56. O sea, el punto es que estas mujeres que habían venido siguiendo a Jesús estuvieron con él todo el tiempo, aun cuando él fue crucificado, estuvieron allí cerca de él el día de su crucifixión, y también estuvieron siguiéndolo cuando José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo para ir a prepararlo. Y vieron toda esa preparación, y vieron cuando ellos lo llevaron, ellas siguieron a José de Arimatea y a Juan a Nicodemo hasta el sepulcro. Pero ahora había llegado el primer día de la semana, había llegado el domingo, el primer día de la semana. Y una vez más estaba permitido que los judíos devotos, que los judíos observantes reanudaran sus actividades regulares. Así que aquellas mujeres
Decidieron hacer algo que no habían podido hacer el viernes debido a la presión del tiempo, a que no tuvieron suficiente tiempo para poder ellas participar de la unción del cadáver de Jesús. Y entonces decidieron ir al sepulcro. Y nos preguntamos, ¿por qué fueron al sepulcro? Bueno, obviamente sabemos que fueron a ungir el cadáver, ¿verdad? Pero es importante que nos preguntemos esto, porque esto nos enseña algo importante, y es que ellas no esperaban que Jesús hubiera resucitado de los muertos. Ninguno de los discípulos esperaba que el domingo en la mañana Jesús hubiera resucitado de los muertos. De hecho, la Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos que cuando ellas iban caminando hacia el sepulcro, ellas tenían una sola inquietud, una sola duda, una sola pregunta en sus mentes. Está en Marcos capítulo 16, verso 3. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa era su preocupación. ¿Por qué? Porque el verso 4 nos dice que la piedra era muy grande. Muy grande. ¿Ok? Ahora, el relato de Juan nos indica que María Magdalena se adelantó a las otras mujeres. Ella llegó primero al sepulcro. Y dice que cuando ella llegó allí, dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Ok? Lo primero que ella notó fue que la piedra, aquella piedra gigante que ellas pensaban, ¿cómo vamos a quitarla?, ya no estaba ante la entrada del sepulcro. Para su sorpresa, el sepulcro estaba abierto. La piedra había sido retirada de la entrada. ¿Ok? Ahora, tengamos en cuenta algo. Aquella piedra no fue retirada para que Jesús pudiera salir, sino para que los discípulos pudieran ver que el sepulcro realmente estaba vacío. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que hizo María Magdalena? Bueno, y María Magdalena inmediatamente se nos dice que fue a comunicarle la noticia de lo que estaba pasando al resto de los discípulos. Y vamos a ver lo que les dijo a continuación en el verso 2. Vamos a ver lo que ella dijo. Verso 2 dice, entonces corrió. Y en ese tiempo sabemos por los otros evangelios que el resto de las mujeres llegó y que allá habían ángeles y le anunciaron el hecho de que Jesús ya había resucitado, ¿verdad? Pero ella fue y dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Note que María recurrió a Pedro a pesar de que Pedro había negado al Señor 3 veces. Él seguía siendo una figura central entre los discípulos. ¿Ok? Y el otro discípulo al que ella fue es el discípulo al que Jesús amaba, el discípulo amado mencionado aquí. Y sabemos por Juan 13, 23 al 34, que el discípulo amado no es otro que el apóstol Juan, el autor de este evangelio. ¿Ok? El autor de este evangelio. Así que estos dos personajes eran figuras centrales de los apóstoles, entre los apóstoles. Y María fue hasta ellos y les dijo, fíjense, note las palabras de María, la desesperación de María. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, lo que tenemos aquí, amado hermano, es el primer testimonio en este pasaje, el testimonio de María Magdalena, de que el domingo en la mañana el sepulcro donde estuvo Jesús estaba vacío. El sepulcro donde estuvo Jesús ya estaba vacío. Sus palabras son una clara evidencia de que ni ella ni ninguno de los discípulos esperaba una resurrección. Y lo primero que se le ocurrió pensar fue que obviamente alguien se había robado el cadáver del Señor. El cadáver del Señor. Ahora recordemos, y ahora vamos a ver aquí unos testimonios que no están realmente dentro del pasaje,
pero que corroboran esto y que forman parte de la historia cuando los líderes judíos acusaron a los discípulos de que ellos robaron el cuerpo del Señor. Lo vemos en Mateo 28, 11 al 15. Los mismos enemigos de Jesús estaban reconociendo que el sepulcro estaba vacío. O sea, no hay un testimonio más fuerte que cuando un enemigo testifica una verdad como esta. Los mismos enemigos de Jesús, los líderes religiosos, tuvieron que admitir, según vemos en Mateo 28, 11 al 15, que el sepulcro estaba vacío. Y recordemos que esto es muy importante, porque recordemos que a petición de ellos, a petición de los fariseos y de los saduceos y de los ancianos, Poncio Pilato había enviado una guardia romana para que sellara la piedra y para que custodiara el sepulcro, para precisamente evitar que sus discípulos pudieran robarlo y pudieran propagar una mentira. Usted ve eso en Mateo capítulo 27, versos 62 al 66. ¿Ok? O sea, las mujeres cuando fueron al sepulcro ni siquiera sabían que delante del sepulcro debió haber una guardia romana. Y nosotros sabemos que no estaba allí cuando ella llegó porque ocurrió un terremoto de parte del Señor, se nos dice en ese lugar, y la piedra fue removida por un ángel. Y los guardias cayeron primero medio dormidos y después salieron corriendo a decirle a los líderes judíos, ¿verdad? Ahora, no tiene ningún sentido pensar que los discípulos mismos se hubieran robado el cadáver del Señor para después salir y empezar a predicar que Cristo había resucitado de los muertos. Y no solamente predicar una mentira, sino estar dispuestos a morir por esa mentira. Recuerden que si usted lee el libro de los Hechos, se nos dice que los apóstoles se convirtieron en testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección. Recuerde que la resurrección es una parte imprescindible del evangelio. Sin resurrección no hay evangelio. ¿Ok? Pablo defiende eso en el capítulo 15 de Corintios, ¿verdad? Sin resurrección no hay evangelio. Ahora, ¿cree usted que aquellos discípulos que habían abandonado a Jesús la noche en que fue apresado, se atreverían ahora a robar el cadáver sabiendo de que allí había una guardia romana, en medio de esa guardia romana y todo lo demás? ¿Cree usted que ellos habían robado un cadáver para salir a predicar una mentira que al final les costaría la vida? Así que lo que estamos viendo aquí es que no solamente el testimonio de María Magdalena, sino que estamos viendo el testimonio aún de los enemigos del Señor. Ellos también se convierten de esa manera en testigos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si los enemigos del Señor hubieran tenido su cadáver, cuando los discípulos comenzaron a predicar, ellos sencillamente hubieran podido sacar el cadáver y decir, ¿sabes qué? Cristo ha muerto, el Señor ha muerto, aquí está su cadáver. Pero nadie pudo hacerlo. Nadie. ¿Ok? Y las palabras de María Magdalena en el verso 2 evidencian que el domingo por la mañana el sepulcro donde estuvo Jesús estaba vacío, y eso es una prueba de que nuestro Señor ha resucitado. Y ahora vamos a ver en segundo lugar los testimonios de Pedro y de Juan. Testimonio de Pedro y de Juan en los versos 3 al 9. Al escuchar la noticia que le trajo María Magdalena, aquellos discípulos reaccionaron inmediatamente. Y vamos a ver primero lo que ellos hicieron y luego lo que ellos vieron. ¿Ok? Vamos a ver primero lo que ellos hicieron en el verso 3. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea,
los dos apóstoles, al escuchar la noticia que les trajo María Magdalena, inmediatamente decidieron ir al sepulcro para comprobar lo que estaba pasando por ellos mismos, ¿verdad? Recordemos que el testimonio de una mujer no se consideraba válido y en la ley se requería que para que hubiera un testimonio válido tendrían que haber al menos dos testigos que verificaran la verdad. Eso usted puede verlo en Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Ahora, el evangelista aquí no nos dice la razón, ¿ok? Por alguna razón desconocida, quizás por ser más joven o por estar en mejores condiciones físicas. Y digo esto porque he leído algunos comentarios donde se dicen que la razón por la que Pedro llegó último fue porque como había negado al Señor, estaba muy decaído espiritualmente y que Juan estaba más... Pero me parece que esas conclusiones van más allá de lo que el texto realmente nos enseña, ¿verdad? No importa la razón. El punto, Juan dice que él llegó primero que Pedro. Y ahora vamos a ver aquí lo que ambos vieron en los versos 4 al 9. Primero vamos a ver lo que vio Pedro aun cuando Juan llegó primero. Porque vamos a ver que Juan llegó primero pero no entró al sepulcro. Y después vamos a ver lo que vio Juan. Así que vamos a empezar con lo que vio Pedro, que está en los versos 6 y 7. Versos 6 y 7 dice: luego, note que ese luego implica que él llegó luego que Juan. O sea, Juan llegó primero. ¿Ok? Luego llegó Simón Pedro tras él, tras Juan. ¿Y qué hizo? A diferencia de Juan, él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así que aunque Pedro había llegado en segundo lugar, él fue el primero en entrar al sepulcro. ¿Se acuerdan que Pedro era bien impulsivo? ¿Ok? Bien temerario. Y se nos dice que estando dentro, él examinó muy cuidadosamente el interior del sepulcro. Especialmente él estaba examinando la posición de los lienzos y del sudario con el que había estado envuelta la cabeza del Señor. Note que se nos dice que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Ahora, Juan, el evangelista, hace un uso interesante aquí de las palabras. Él usa aquí, cuando nos narra lo que Pedro hizo, usa una palabra especial, el término de oreo, para lo que hizo Pedro. ¿Ok? De esta palabra tenemos nuestras palabras en español, teoría y teorizar. O sea, inmediatamente Pedro entró, empezó a analizar el sepulcro, a ver lo que estaba allí, a ver los lienzos, a ver el sudario, y empezó a teorizar qué podría haber ocurrido con el cadáver de Jesús. ¿Ok? Ya hemos visto que era imposible que los discípulos se hubieran robado el cadáver porque había una guardia romana frente al sepulcro. ¿Ok? Era improbable también que hubiera sido un salteador de tumbas, porque si hubiera sido un salteador de tumbas no solamente hubiera tenido la guardia, sino también tampoco hubieran dejado allí los lienzos. ¿Ok? Entonces, ¿qué había pasado? Eso es lo que estaba pasando por la mente de Pedro. Pedro estaba investigando, estaba teorizando. Y como nos dice John Stott, una mirada a estas ropas en la tumba demostraron la realidad e indicaron la naturaleza de la resurrección. ¿Ok? El punto, amado hermano, yo quiero que usted entienda, nadie vio la resurrección. Ninguna otra persona estaba allí. No había nadie. Pero la posición de los lienzos evidenciaban que el cuerpo de Jesús había atravesado los lienzos, estaban en el mismo lugar donde había sido colocado el cadáver. Y debido
peso de las especies aromáticas, simplemente el cadáver del Señor, lo que había sido el cadáver del Señor, que ahora estaba glorificado, había recibido un cuerpo glorificado, atravesó esos lienzos y simplemente los lienzos habían quedado en el mismo lugar, acomodados en el mismo lugar. Recordemos que aunque el cuerpo de nuestro Señor seguía siendo físico y material, había sido glorificado y era capaz de atravesar los lienzos y de salir incluso de una tumba sellada. ¿Ok? Ahora, algo que queda muy claro aquí es que al ver esto, Pedro está también testificando de que el sepulcro del Señor estaba vacío y su observación deja en claro de que era imposible de que alguien hubiera robado. Si alguien hubiera robado aquel cadáver, suponiendo no hubiera quitado los lienzos, porque era más fácil manejar un cadáver con toda aquella, con todo envuelto, ¿verdad? No tendría tanto mal olor y hubiera sido más fácil de mover. Además, si hubieran quitado las cosas, si hubieran quitado todos aquellos lienzos, todo aquello estuviera regado por aquella tumba, no acomodado de la manera en que estaba, de la forma que estaba. Así que aquí estamos viendo el testimonio de Pedro de que el sepulcro no solamente estaba vacío, sino de que algo sobrenatural había ocurrido. Y ese algo sobrenatural, obviamente, usted y yo sabemos que es la resurrección. Nuestro Señor resucitó. Y ahora vamos a ver lo que Juan observó, lo que vio Juan. Versos 5 primero y después los versos 8 y 9. Y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, fíjense, Juan se inclinó, el sepulcro era una cueva, una especie de cueva, y obviamente no era muy alta la entrada. Se nos dice que él se inclinó en la entrada y miró dentro del sepulcro, y que desde la entrada él vio los lienzos. El griego usa la palabra más común para ver aquí, blepo, ¿ok? Que significa ver, pero es como si simplemente hubiera echado un vistazo. Él miró, pero no prestó atención. En este momento quizás Juan estaba preocupado, alterado, perturbado, sabrá Dios. Él tampoco esperaba la resurrección. Pero después de que Pedro entró y su emoción terminó, se nos dice en el verso 8 que él entró también al sepulcro y que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, aquí vemos en el verso 8 que el otro discípulo que había venido primero vio y creyó. O sea, en este punto Juan entró y vio lo mismo que Pedro había visto. Y esta vez él utiliza la palabra jorao, que significa ver con entendimiento, experimentar, percibir. En este punto el apóstol Juan testifica que él entendió y creyó que Jesús había resucitado de los muertos y que él era el verdadero Mesías, el Señor de la gloria, el Hijo de Dios. Ahora, no sabemos hasta qué punto él realmente creyó toda esta verdad, porque después él mismo nos aclara la razón por la cual los discípulos fueron a la tumba ese día. ¿Por qué? Verso 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. O sea, recordemos que los judíos esperaban un Mesías conquistador, no un siervo sufriente. Ni Pedro, ni Juan, ni María Magdalena, ni ninguno de los discípulos entendieron las Escrituras, enseñaban que el Mesías había de morir y habría de resucitar. Y como nos dice el doctor William Hendrickson, ante pasajes tan hermosos como el Salmo 16, verso 10 al 11, como el Salmo 110, 1, 4, como Salmo 118, 22 al 24, como Isaías 53, 11 y 12, pasajes que se referían a la resurrección de Cristo, habían significado muy poco para ellos. Ahora, estos mismos pasajes comenzaban a adquirir significado. Ahora entendían que la gloriosa resurrección de Cristo era
una necesidad divina. Amados hermanos, los evangelios son claros. Los evangelios son claros. El testimonio de la Escritura es claro. ¿Saben? Los judíos saben que Abraham, el padre de la fe, murió y fue sepultado en la cueva de Macpela, donde descansaron sus restos. Los musulmanes saben que Mahoma murió y que fue sepultado en una mezquita en la ciudad de Medina, donde sus seguidores van a rendirle tributo cada año. Los budistas saben que Buda murió y que fue sepultado en algún lugar. Los cristianos sabemos que Jesús murió y que fue sepultado, pero también sabemos que al tercer día el sepulcro de Jesús estaba vacío porque nuestro Señor resucitó. Cristo vive, Cristo vive. Ese fue el testimonio de todos los discípulos del Señor el domingo en la mañana. Nuestro Señor resucitó y Jesús se presentó durante 40 días, dice la Escritura, con muchas pruebas indubitables. Y después de esto, aquellos discípulos que antes habían sido unos cobardes y que habían huido por temor a perder su vida, se convirtieron en testigos de la resurrección. Y todos ellos estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas por predicar el hecho innegable de que el domingo en la mañana el sepulcro de Jesús estaba vacío porque Cristo vive. Nuestro Señor resucitó. Ninguna otra religión puede proclamar que su líder ha resucitado de los muertos. Solo los cristianos podemos decir que nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vive y vivirá por siempre, porque Él es el Rey de la gloria, Él es el eterno. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias, porque hoy celebramos la verdad histórica de que Cristo vive. Es un hecho sobrenatural, algo incomprensible, pero damos gloria y honra porque sabemos que esa resurrección es la garantía de nuestra resurrección futura. Y por eso no debemos tener temor, porque nada, dice tu palabra, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, porque en Cristo está nuestra esperanza, en Cristo está nuestra seguridad. Gracias porque ni la muerte puede separarnos de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te damos gracias por esa victoria. Y Señor, en esta mañana celebramos ese hecho. Y junto a tu pueblo, Señor, nos gloriamos en ti y te glorificamos. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de tus hijos donde quiera que ellos estén. Ruego que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo y tu protección y tu gracia sea con todo tu pueblo donde quiera que esté, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.